López-Gatell, pues cuéntenos cómo ve esta propuesta que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum frente a este grupo nutrido de empresarios y de empresarias mexicanos en lo Muy mismo. buen día, estimado Ernesto, Violeta, equipo Rompeviento y audiencia. Me da mucho gusto saludarles. Feliz año nuevo para todas y todos. Gracias por retomar esta conversación y por involucrarme en ella. Alcancé a escuchar efectivamente este tema del proyecto de nación, de la comisión redactora del proyecto de nación, y me gustaría mencionar muy brevemente que efectivamente durante los trabajos de esa comisión y en el documento respectivo, incluimos en el capítulo de salud un aspecto crucial que es la soberanía sanitaria. Tuvimos un foro en la UAM Xochimilco que condujimos conjuntamente con la doctora María Elena Álvarez Huilla, lo cual me da mucho gusto y ahorita voy a enfatizar una de las razones específicas sobre este tema por la que me dio gusto la participación de ella. Y el foro fue una reflexión sobre la recuperación de la soberanía sanitaria y algo que le llamamos la autosuficiencia industrial para la salud. Lo relaciono con la pregunta de ahora y con este gran plan, el Plan México y su capítulo de salud, porque precisamente es una representación, o así lo quiero ver, así lo leo, de la aspiración de la presidenta Claudia Sheinbaum de contribuir, abonar, moverse hacia la soberanía sanitaria. Lo que se presenta respecto a salud en el Plan México es la idea de sustituir la importación de los insumos para la salud, insumos en sentido amplio, porque incluye tecnología, equipamiento de tecnología, equipos de diagnóstico, equipos de terapéuticos, incluye insumos de consumo rutinario, por ejemplo, material de curación, ropa, cubrebocas, equipo de protección personal, incluye desde luego medicamentos y también incluye vacunas como uno de los productos farmacéuticos de enorme importancia para la salud pública. En ese sentido, el plan sitúa la aspiración de sustitución de importaciones, específicamente en una meta que me parece modesta, pequeña hasta cierto punto, es 15% de sustitución de importaciones. No critico eso, me parece que es una expresión de la prudencia, de la racionalidad cautelosa de la presidenta, y en ese sentido me parece bien. Yo aspiraría, y creo que eventualmente México puede lograrlo, a tener mucha mayor representación de la capacidad soberana del país de producir sus propios insumos para la salud. Pero quiero destacar algunos elementos dentro del optimismo y de la felicidad que me produce la coherencia de este Plan México, no solo en lo de salud, sino en toda su perspectiva integral. Valoro mucho, desde luego, en el discurso de la presidenta, en el discurso de quienes participaron en la ceremonia de presentación, incluyendo a Altagracia Gómez en representación de este Consejo Asesor Empresarial, que subrayan la importancia de pensar desde México, para las personas mexicanas, pensar en grande, decía Altagracia, y pensar también en la importancia de cambios profundos en la manera de actuar del empresariado para lograr generar riqueza y generar bienestar. Desde luego, sobre la base del trabajo de las personas trabajadoras, siempre es oportuna la ocasión de decirlo, el sector productivo en realidad es las personas trabajadoras que son quienes generan la riqueza. Desde luego es muy loable que exista una visión estratégica por parte del empresariado de dónde situar su capital para que se convierta en materias y en productos de uso para los seres humanos. Pero también otra cosa que subrayó Altagracia, y lo ha dicho la presidenta Sheinbaum en varias ocasiones, es la noción de integración regional. La importancia de visualizar a América, particularmente América Latina, o los dos grandes bloques, América Latina y el Caribe, y América del Norte, con la aspiración de tener una integración general de estos dos bloques geoestratégicos que por décadas, por siglos, han permanecido no solamente
separados, disjuntos, sino en una relación absolutamente asimétrica, en donde América Latina y el Caribe ponen las materias primas, ponen los recursos naturales, ponen el trabajo generador de riqueza, y los dos países de la América Mexicana, los dos países del norte, lo que ponen es un poco o una parte importante del capital, pero desde luego el aprovechar esta construcción de riqueza. Y veo o leo políticamente en el discurso de la presidenta, incluyendo la presentación del Plan México, esta visión estratégica de largo plazo de lograr la integración regional para tener una relación mucho más equitativa de distribución, no solo de la riqueza, sino de la capacidad de aprovechar los recursos naturales a partir de una noción soberana. Regreso y termino en esta primera respuesta al tema específico de salud para decir que en general me parece acertado que exista un capítulo de salud y que ese capítulo se construya sobre la aspiración de tener soberanía sanitaria, es decir, la capacidad de autodeterminar para el beneficio de las personas mexicanas, del Estado mexicano y en su momento de toda la región de América Latina y el Caribe, la posibilidad de generar estratégicamente los insumos necesarios para cuidar y proteger la salud, tanto en condiciones rutinarias como en situaciones de emergencia. En una entrevista previa, en una conversación que tuvimos hace ya un par de meses, ya habíamos destacado las emergencias sanitarias, por ejemplo, la pandemia de COVID-19 y las que pueda haber en el futuro, como escenarios de alto riesgo cuando no se tiene autosuficiencia en los insumos para la salud y no se goza de soberanía. Y pusimos ejemplos de cómo la angustiosa búsqueda de insumos, equipos, fue representativa de lo que nos pasó a la gran mayoría de las naciones durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19. No sé si sea oportuno de una vez hablar de los riesgos que Sí, atisbo. sí, sí, valdría la pena y también añadir, y que no sé si entra dentro de esos riesgos, por ejemplo, en esta parte de las acciones, donde hablan de la banca de desarrollo, dice presentar el plan de sustitución e importaciones, desarrollo de proveedores locales de la industria médica para el esquema de factoraje financiero y tasas preferenciales. Yo me pregunto ahí también, doctor Gatell, cómo nos fue, cómo les fue durante la administración del presidente López Obrador, también pues con esta industria farmacéutica local, nacional también, que es, por un lado, tenían que lidiar con las multinacionales, pero también con las de México. Justamente, ese es el dedo en la llaga y ese es exactamente lo que quisiera comentar como un campo de riesgo importante que atisbo en la presentación de esta muy positiva propuesta de recuperación de la soberanía sanitaria. Tiene que ver con esto. Si estamos pensando en soberanía sanitaria, tenemos que tener un esquema muy bien pensado, muy profundo, con una muy profunda disposición política, voluntad política de que el Estado nacional, el poder político emanado del pueblo, sea el que rija la construcción de todo este ecosistema de generación de insumos para la salud. Que las prioridades sean las que dicte un reconocimiento muy minucioso, muy cuidadoso de las necesidades sociales de salud. Y que el diagnóstico de las necesidades de salud sea un diagnóstico no solamente muy bien trabajado, técnicamente prístino, profundo, sino con gran sensibilidad social para reconocer las profundas brechas de desigualdad que tiene la salud, entre otras muchas materias, en el pueblo mexicano. Si no se parte de eso, aquí vienen algunos de los riesgos que identifico. Puede ocurrir que la agenda, el plan específico, qué se produce, cuándo se produce, dónde se produce y para qué compradores
públicos se produce no sea un empate apropiado con las necesidades del pueblo de México. Al leer la lista, aunque yo sé que es una lista meramente indicativa del tipo de productos que se contemplan, la lista que aparece en el documento del Plan México y en la presentación pública de diapositivas, veo algunos detalles, quizá quien no está familiarizado con el campo de la salud podría no identificarlos tan detalladamente, pero tan solo la mención de algunos productos farmacéuticos o de algunos temas, ámbitos de salud, tipos de enfermedad en los que se está pensando que podría tenerse prioridades, leo una señal mixta. Mixta porque veo, desde luego, la intención de una presidenta que piensa en el pueblo, que piensa en la soberanía, que piensa en el desarrollo social de la nación, y habla de la producción de genéricos para las enfermedades de mayor prevalencia, habla de la producción de los insumos de mayor consumo en equipo de protección, en ropa, etcétera. Pero veo ahí un tanto colados, me parece, menciones específicas a productos farmacéuticos, a moléculas, a medicamentos, que me hacen pensar que hay grupos de interés ya desde ahora montados sobre el Plan México, porque tienen planes de negocios que son independientes del desarrollo social de la nación. Es ¿Puede ser decir, más específico ahí quién? no podría decirlo, francamente, porque no tengo todavía información detallada y completa, pero sí sabemos que la industria farmacéutica, y por eso me resuena la pregunta, ¿qué experiencia tuvimos durante el sexenio del presidente López Obrador? La experiencia que tuvimos es la participación de grupos de la industria farmacéutica que en sí mismos tienen perspectivas no nacionalistas o perspectivas no de largo plazo o perspectivas sociales, que lo que tienen es un modelo de negocios porque son empresas globales y entonces atienden a sus prioridades globales y lo que quieren, evidentemente, eso es lo que tiene toda la industria privada, la aspiración de ganar dinero lo más pronto posible. Y poco piensan en que acomodar sus aspiraciones, más allá de que puedan considerarse legítimas o no, a las necesidades de desarrollo desde la sociedad, a las necesidades de generación de equidad, a las necesidades de generación de soberanía, poco piensan en ello si es que puede poner en riesgo su plan de negocios, a veces francamente voraz. Como ya habíamos caracterizado en alguna vez, está documentado, la industria farmacéutica mexicana está compuesta de cerca de 8 a 10 grandes empresas globales, enormes empresas globales, que son en sí mismas oligopolios en el mundo y obviamente son las dominantes de la economía farmacéutica en el país. Cuando digo farmacéutica es también en conjunto con la industria de tecnología, de equipos y de insumos. Luego hay un segmento de unas 10 a 14 empresas mexicanas, sí son mexicanas, son grandes firmas, se establecieron en promedio hace unos 85 a 90 años, son las que yo les veo el mayor potencial de tener tanto capacidad de expansión y escalamiento en un plan ambicioso como es el Plan México, pero también una vocación nacionalista, una vocación patriótica para involucrarse en los proyectos de desarrollo social sostenible, equitativo, generador de justicia socioeconómica. Y luego hay un segmento mucho más heterogéneo, hasta llegar a cerca de 1,400 empresas que son realmente empacadoras o productoras de pequeños componentes que alimentan al resto de la industria. Entonces, hay que seleccionar cuidadosamente los liderazgos en el proyecto de la participación empresarial, pensando en que hay un ecosistema económico, socioeconómico en la propia industria que puede llevar a que los grandes peces intenten mantener su hegemonía en el no solamente mercado, sino en el ecosistema de producción industrial para la salud. Y entonces que estas pequeñas industrias, algunas emergentes, quizá algunas son francamente muy, muy pocas, innovadoras,
algunas que han pensado en proyectos, por ejemplo, en alianza con centros de investigación públicos, que estas no queden avasalladas por estas grandes firmas, sobre todo las globales. Y señalabas ya, Ernesto, el tema de la financiamiento, de la facturación. Sí, sí. Hay modelos de negocios en el mundo entero, me declaro no experto en esto, solo puedo decir algunas generalidades, en donde lo que menos importa es la fabricación de los productos, es decir, los productos en sí mismos, los insumos, para que sean comercializados. Lo más lucrativo es la especulación financiera relacionada con los proyectos de inversión, que en su momento pueden parecer proyectos de generación neta de riqueza material, pero en realidad son mecanismos de articulación con las economías locales para obtener de ellas el líquido, el financiamiento líquido en especulaciones bursátiles, en fondos de inversión, etc. Me preocupan esas cosas, insisto, si no se tiene un cuidado detallado de quiénes son las alianzas estratégicas en este plan, puede ser que al final nos llevemos el fiasco que incluso los gobiernos neoliberales se llevaron cuando se intentó activar la industria farmacéutica nacional para una visión de soberanía. Yo recuerdo, lo he dicho también en una emisión previa, cuando tuvimos la pandemia de influenza 2009, H1N1, que es un escenario comparativo. Muchos países de la región nos planteamos la preocupación de no tener una industria propia, una industria soberana que pudiera tomar decisiones sobre la procuración inmediata o la estratégica generación de repositorios de insumos para la salud o de acceso a las innovaciones tecnológicas en salud, por ejemplo, vacunas para infecciones emergentes. En su momento, México y Argentina, como dos de las grandes economías, desde luego, además de Brasil, de la región latinoamericana, se plantearon este desarrollo y yo conocí la consecuencia de ello, desde luego en México a lo largo de los años, y de Argentina cuando, por instrucciones del presidente López Obrador, fui en enero de 2021 a Argentina para negociar el acceso a la vacuna Sputnik y también visité el complejo industrial donde se estaba fabricando a granel la vacuna Astra, que en su momento era envasada en México, en una de estas empresas de 90 años que considero con gran potencial patriótico en México. Y me dio una preocupación y una envidia y una tristeza porque Argentina, con distintos signos ideológicos en sus gobiernos, había logrado una alianza, me parece, hasta donde conozco, razonablemente saludable para tener inversión privada asociada con inversión pública, la rectoría del Estado y tener un parque biotecnológico muy competente en lo científico, en lo tecnológico y en su capacidad industrial. Y México no lo tuvo y dejó correr los años, sexenio de Calderón, el sexenio de Peña Nieto, y no se logró ningún progreso en este sentido. Pero además México siguió erosionando su soberanía en el aspecto de la salud porque siguió totalmente subordinado a los capitales globales, a la industria global de la farmacéutica, de los equipos y de los insumos, pero además a estos mecanismos siempre parasitarios de la especulación financiera, que era realmente el rendimiento esperado por parte de quien ponía el capital. Entonces, también es un elemento que considero vital cuidar y resumo un diagnóstico preciso con una perspectiva científica y técnica de alto nivel, pero además una perspectiva social que empate perfectamente con el modelo político de la transformación. Eso es crucial. Segundo, una cuidadosa vigilancia de quiénes son los socios, o las socias, lo hablo en genérico, los elementos socios de parte del sector privado, no solamente las compañías productoras, fabricantes, sino sus fuentes de financiamiento, sus grupos de articulación y gobierno
que son finalmente los que articulan la hegemonía. Y tercero, que se piense primero en la autosuficiencia antes que pensar en la riqueza generada, y eso lo que lleva es, desde luego, no a despreciar a que se genere riqueza, sino de pensar cuáles son las reglas de compartir la inversión, compartir los riesgos, y desde luego los rendimientos entre el sector público, que debe siempre ser el rector, y el sector privado. Y regreso a mi mención a María Elena Álvarez Builla, porque en la pandemia tuvimos dos ejemplos que son muy útiles para retratar la virtud y la no virtud, o donde existen grandes riesgos. Recordará seguramente la audiencia que la doctora Marilena Álvarez Builla, con su inteligencia, celeridad y sentido estratégico característicos, desde CONACYT empezó una alianza público-privada para desarrollar los ventiladores mecánicos que en su momento Claro. necesitábamos con gran urgencia. Ajá. Y cierto tiempo después vimos y sabemos que existe una planta productora, ya son dos, de hecho, plantas productoras de dos magníficos ventiladores con la más alta capacidad tecnológica y funcional, que son Hecatl 4T y GATSI para la población infantil, y funcionaron a la perfección, y eran dos productos de una muy saludable y muy transparente relación público-privada. Y en cambio tuvimos un montón de proyectos oportunistas, tuvimos funcionarios que por ahí se acercaron a grupos empresariales, incluso FEMSA, productora del grupo empresarial que anida a Coca-Cola en México, a la Volkswagen, y nos trajeron espejitos y querían que el presidente López Obrador se distrajera y favoreciera proyectos de relacionamiento público-privado con estos grupos que tenían una actitud francamente parasitaria, y quienes conocemos del campo nos dimos cuenta por la calidad de los prototipos que en su momento entregaron, y también por la falta de transparencia en la relación que se establecía o que se planeaba establecer en estos otros proyectos. Eso mismo es lo que digo para el Proyecto México en su capítulo Salud. En resumen, qué saludable que la presidenta esté pensando en la soberanía sanitaria, en la autosuficiencia industrial para la salud, pero hay que tener cuidado que esto no quede atrapado en grupos de interés que realmente lo que quieren es aprovechar el dinero del pueblo de México para activar mecanismos de especulación financiera y tal vez proyectos disjuntos, proyectos no estratégicos para grupos de interés concretos que ya tengan planes de negocios. Y en particular la industria farmacéutica, en sentido amplio, no solamente fármacos, sino también equipos e insumos, global, podría estar pensando más en ello y no en el desarrollo soberano de la patria. Bueno, son las ventajas y las virtudes que podemos tener aquí en Rompeviento de tener un colaborador que dice lo que piensa, pensando lo que dice, además con pues compartiendo una experiencia, y que esto pueda ser útil para la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Déjeme, doctor Hugo López-Gatell, eh, hacerle una última pregunta con respecto de este documento que presentó la doctora Claudia Sheinbaum, y que es, si ponemos la imagen, mi querido Asael, en la parte de acciones, en donde dice IMSS SSA diagonal ATDT, dice establecer reglas de operación de compras consolidadas multianuales y programas de distribución con Birmex. El papel de Birmex, me acuerdo que había adquirido también una relevancia importante durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es su mirada y su análisis, doctor, de esta parte que señala el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum? Por lo que se ve en ese texto, en esa línea que acaba de leer, veo dos frentes o dos perspectivas que son un poco semejantes a lo que acabo de comentar. Una que me llena de júbilo, me produce gran esperanza, que estoy seguro es consecuencia de la visión de la presidenta,
que es la noción de la rectoría del Estado, cuando dice poner las reglas de operación para la adquisición de insumos, palabras más, palabras menos, a través de Birmex, está, creo que inconfundiblemente, la visión patriótica, la visión nacionalista, la visión de que la soberanía reside en el pueblo y de que su gobierno está para protegerla y darle vida concreta. Y que el instrumento institucional, en este caso sería Birmex, una compañía del Estado, una compañía que en su momento fue establecida para producir vacunas. Birmex, como seguramente muchas y muchos saben, quiere decir Biológicos y Reactivos de México. Originalmente era una oficina pública, después se convirtió en una empresa paraestatal, que es su estatus jurídico actual, y es una empresa con capital 99.9% del Estado mexicano. El presidente López Obrador, en su momento, de manera muy oportuna y desde luego visionaria, estratégica, dotó a Birmex de una nueva atribución, un conjunto de atribuciones que tienen que ver con ser la entidad rectora del proceso operativo de la compra consolidada de insumos para la salud, y se busca, ya desde el proyecto del presidente López Obrador, que además se allegue de los recursos de logística, almacenes, cámaras frías, transporte refrigerado y no refrigerado, para ser la compañía nacional de distribución de insumos que nos permita deshacernos de las 7 parásitas que en su momento mencionaba el presidente López Obrador, que son compañías que tienen entre 30 a 35 años, 7 empresas que eran las intermediarias de la producción y perdón, no de la producción, de la comercialización de los insumos para la salud durante los gobiernos neoliberales. Estas empresas, que además en sus grupos de accionistas están múltiples exfuncionarios de esas administraciones, lo que hicieron fue introducirse como intermediarias para tomar por completo el control de la producción, ahí sí, de la producción y distribución, comercialización y a veces hasta los registros sanitarios de los insumos para la salud. Esas empresas, por cierto, son de las que percibo que pudieran estarse tallando las manos, frotando las manos, para anidarse, introducirse clandestinamente, por llamarlo de alguna manera, en el Plan México y tratar de recuperar sus fueros y su control. Entonces, qué bueno que se está pensando en que Birmex sea la empresa nacional que lo va a hacer. Recordaba yo con suspiros el México previo al neoliberalismo, que a mí me tocó en la infancia y la adolescencia, en donde teníamos una amplia gama de la industria paraestatal. Teníamos una Secretaría de Estado, la Secretaría de Minas, Industria, Energía, Minas e Industria paraestatal, y teníamos una huella muy grande de la capacidad rectora en el campo industrial por parte del Estado soberano. Yo pienso que Birmex puede ser la piedra angular, la punta de lanza en el campo de la salud para convertirse, toda proporción guardada, en el Pemex de, de la industria de la salud. En el Pemex. En lo equivalente a Pemex en el campo de la salud, y ojalá sea poco la visión que se esté teniendo, que este Plan México sea el arranque de ese proyecto y que simultáneamente a la estimulación no solo financiera, sino de reducción de trámites, de simplificación administrativa, de quitar la corrupción, etcétera, que se tenga para la participación de la inversión privada, que simultáneamente se esté logrando la construcción de la capacidad industrial de la nación con la rectoría y el control mayoritario del Estado Nacional.